Buen día, jóvenes. Estudiaremos el tercer método para solución del problema de valor inicial. Recordemos, tenemos el problema de valor inicial de y de x, f en x, y, en y en x0 igual a y sub 0. Entonces aquí ya estudiamos la serie de Taylor. Y haciendo un truncamiento estudiamos el método de Euler. Eso es lo que vimos ayer. Estudiaremos un tercer método que es Euler mejorado. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a... Estos métodos Euler mejorado son un método de un paso. Procedimiento puede ser geométricamente o bien analíticamente. Ahora lo vamos a hacer analíticamente. Entonces lo vamos primero a... vamos a integrar y de x, f de x, y, desde x sub n hasta x sub n más 1, porque son métodos de un paso. Lo primero que vamos a hacer es integrar. Lo segundo, f de x, y, lo reemplazamos por un polinomio lineal de Newton, que son igualmente espaciados. Ya, y hacemos una sustitución donde el k es el x menos el x sub n sobre h. Y ahí, entonces, como vamos a hacer cambio de variable, cuando el x sea x sub n, vamos a tener x sub n menos x sub n, el k es 0. Y cuando el x sea x sub n más 1, aquí nos va a quedar h sobre h y 1. Entonces la integral la vamos a tener entre 0 y 1. Y ahí vamos a tener el método. ¿Ya? Y vamos a tener el método. Integremos entonces. Si de y de x es igual a f de x, y, entonces vamos a tener que la integral de y va a ser la integral de f de x, y por dx. ¿Desde dónde hasta dónde? Este es desde y sub n hasta y sub n más 1, y acá desde x sub n hasta x sub n más 1. Ahí integramos. Entonces. Integramos nuestro problema de valor inicial.
Aquí no hay problemas, vamos a tener I sub n más 1 menos el I sub n. Y aquí nos va a quedar por ahora, ahí tenemos la integral. El otro paso entonces reemplazamos la, le vamos a poner aquí por ahorro de notación f sub n, donde el f sub n es f en x sub n, y sub n, por efecto de notación, ¿no? Y x sub n más 1 es f sub n más 1. Y aquí tenemos la primera diferencia. Es f sub n más 1 menos el f sub n. Y por el polinomio, sabemos que esto es n de x, es f sub n más el x menos el x sub n partido por h por lo que está acá. F sub n más 1 menos el f sub n. Lo que comentaba antes. La función la vamos a reemplazar por polinomio de interpolación que es lineal, ¿no? Lo que tenemos. Y ahora hacemos cambio de variable. Si K es x menos el x sub n sobre h para x igual x sub n, hay que tener presente esto, ¿ya? Hay que tener presente. Eso va a implicar que el K es el x sub n menos el x sub n sobre h, y eso es 0. Para x igual x sub n más 1, que es equivalente a x sub n más el h. Eso va a implicar que el K es el x sub n más el h menos el x sub n sobre el h, y eso es 1. Eso es 1. Entonces, el I sub n más 1 menos I sub n, la integral de x sub n a x sub n más 1 de f de x sub n, I sub n, f de x, y por dx. Entonces eso nos va a quedar la integral de 0 a 1, de lo que está aquí, que es f sub n más eso que le llamé k por paréntesis f sub n más 1 menos f sub n. Y nos falta aquí la diferencial. Tomamos ya la diferencial, va a quedar h veces el dk. H veces el dk. Este es el procedimiento analítico que se usa para estos métodos. ¿Ya? Entonces aquí, si tienen, aquí se generan todos los esquemas, mediante integración, donde utilizamos el polinomio de interpolación de Newton, porque los puntos son igualmente espaciados si tuviese más puntos, ¿ya? Y ahí se generan los métodos llamados de multipaso, más de un paso, más de una información. Aquí necesitamos la información anterior, ¿no? Porque son de un paso. Estamos aquí, el I sub n más 1 menos el I sub n, integramos, y aquí vamos a tener k, no olvidar que está el h,
por ahí. Lo vamos a poner de inmediato. H paréntesis. Entonces aquí es el KF sub n por el K y el K de 0 a 1. Más, aquí tenemos K cuadrado medios de 0 a 1 y F sub n más 1 menos el F sub n. Ya. El I sub n más 1 menos el I sub n, H, aquí nos queda F sub n más un medio de F sub n más 1 menos el F sub n. Ya. Y ahí, aquí va a quedar un medio de este y 1 menos un medio que va a ser un medio. ¿Ya? Factorizaban un medio y ahí tenemos el esquema de Euler mejorado es... Hay otro esquema que es el esquema de Euler modificado. Después en la clase la próxima semana, cuando veamos el día martes, vamos a ver los llamados esquemas de Ron-Hecuta. Y hay Ron-Hecuta de orden 1, Ron-Hecuta de orden 2 y Ron-Hecuta de orden 4. Y ahí el Ron-Hecuta de orden 1 es el Euler. El Ron-Hecuta de orden 2 hay una familia, ¿ya? Y dentro de esa familia está este Euler mejorado, está el modificado, porque ahí se genera un sistema de ecuaciones que tiene más incógnita que ecuaciones, entonces hay infinitas soluciones. Y dentro de esas infinitas soluciones se genera este que estoy aquí escribiendo. El I sub n más 1 es igual entonces al I sub n más el h medios, paréntesis, el f del x sub n, i sub n más este, que es f de x sub n más 1, i sub n más 1. I sub n más 1. Ahí está. Pero aquí entonces tenemos, fíjense ustedes, ya n más 1 y aquí tenemos n más 1. Aquí reemplazamos. ¿Y quién vamos a poner allí? Vamos a poner Euler. Pero el I sub n más 1 es el I sub n más h por f de x sub n, I sub n. ¿Ya? I sub n. Finalmente, nos queda I sub n más 1, el I sub n más h medios, el f de x sub n, i sub n, más el f de x sub n más 1, este. Entonces el I sub n más h por f de x sub n, i sub n. Falta otro paréntesis, parece. Acá y ahí. Y con los valores del I. Y ahí tenemos el esquema de Euler mejorado, que lo voy a escribir arriba para ilustrar un ejemplo. Borremos nomás, después lo escribimos.
La clase sesión de días va a ser cortita, ¿ya? Vamos a terminar rápido. Ejemplo, un ejemplo. Considere el problema de valor inicial de y de x, x y elevado a un tercio con y en 1 igual a 1, cuya solución analítica es y de x igual a x cuadrado más 2 sobre 3 y todo eso elevado a 3 medios. Estimar y en 1,2 con h 0,1. Y letra B, hallar el valor absoluto 1, 2 menos y en 2. ¿Cuál es la exactitud? Ya. O sea, vamos a tener que ir allí borrando cosas. Vamos a tener aquí el problema entonces de y de x igual x por y elevado a un tercio con y en 1 igual a 1 y la solución analítica que es x cuadrado más 2 sobre 3 elevado a 3 medios. Ya. Nos piden y en 1, 2. Borremos. El desarrollo. El esquema es el I sub n más 1, el I sub n más h medios y f de x sub n, i sub n más f de x sub n más 1, i sub n más 1. Ahí, f el esquema. Ya. Ese es el esquema. Donde f de x, y es x, el y elevado a un tercio. Entonces, se pide el i en 2. Se pide estimar i en 2. Valores de n son n igual 0, generamos el i sub 1 y con n igual 2 generamos el i sub 2. ¿Sí? Para n igual 0.
para n igual 0, vamos a tener entonces, importante aquí, aunque ya lo voy a mencionar, aunque debería haberlo escrito, son problemas de valor inicial. Significa que este es el x0 y ese es el i sub 0. El x0 entonces 1 y el i sub 0 es 1. Que podría ser escrito por aquí. Entonces, para n igual 0 vamos a tener el i sub 1 igual al i sub 0 y el h, no sé si lo puse en el enunciado, y lo vamos a poner aquí, h es 0,1. Entonces, 0,1 sobre 2, el f en x0, i sub 0 más f en x1, i sub 1. Ya. Vamos a calcular esto. Y después lo reemplazamos. F en x0, i sub 0. Vamos entonces. Aquí el x0 vale 1 y el i sub 0 vale 1. Eso es x0 por i sub 0 elevado a 1/3. Y eso me queda el 1 por el 1 elevado a 1/3. Eso es 1. Eso es 1. F en x1, ahora, coma i sub 1. Es x1 por el i sub 1 elevado a 1/3. 1/3. 1/3. Y esto aquí, ojo con esto, que lo voy a subrayar. Y esto lo reemplazamos por Euler. Entonces esto es x1 paréntesis, que es el i sub 0 Euler. El i sub 0 más el h, que es 0,1, por la función, que es el x0 por i sub 0 elevado a 1/3, y todo eso elevado a 1/3. ¿Ya? Eso es Euler. Eso es Euler. ¿Ya? El i sub 0 más el h por la función. Y todo eso está elevado a 1/3. Y ahora reemplazamos. El x1 uno lo incrementa, ¿no? El x0 es 1 y lo incrementamos en el h. Por lo tanto, esto es 1,1 paréntesis el i sub 0, que es el 1, más el 0,1 por el x0, que es el 1, por el i sub 0, que también es el 1, elevado a 1/3, y todo eso elevado a 1/3. Ya. Y ahí vamos a tener f de x1, i sub 1. Este es, aquí hagamos ese cálculo. Profe, no entendí de dónde salió el 1/3 de afuera. Este Sí. es. Lo voy a marcar con círculo, ¿ya? Entonces, este es el i sub 1. Este es el i sub 1, ¿ya? Y este es el i sub 1. ¿No? Ah, El i entonces sub 1, sería el i sub 0 más el 0,1 por la función anterior. claro, ¿no? Ese es Euler. Ah, ya. Ya, ¿Ya? profe. Y todo eso elevado a 1/3. Aquí por eso Entonces, mismo, para el i sub 2 tendría que ser eso más la otra. claro, Sebastián. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Aquí hay que tener cuidado cuando hay potencia. Cuando sea lineal ahí no hay problema, pero hay potencia ahí. Ya. No olvidar que ese lo vamos a destacar por acá, arribita, para que quede entonces el i sub 1, que es el i sub 0 más el h por f en x0 i sub 0. Ese es el i sub 1, ¿ya? El que está acá. El i sub 0, el h y la función. Y la función la tenemos allá. ¿En dónde estaba? Iba a hacer el cálculo de eso. Entonces aquí tenemos 1,1
aquí tenemos 1,1 elevado a un tercio, ¿cierto? Porque esto es 1, y esto es 0,1, 1,1. Entonces, 1,1, y eso es, saca la raíz cúbica primero. Raíz cúbica de 1,1 y la multiplico por 1,1. Me resulta 1,135508,127. Y ahora reemplazamos allí. Reemplazamos. Esto lo podemos borrar. Ahí, borremos. Esto va a implicar que el I sub 1 que ando buscando es el I sub 0, el 1, más el H medios, que es 0,1 partido por 2, paréntesis, la función que vale esta en x0 que vale 1 y esta que es 1,13, 13, 55, 08, 127. Y recién vamos a obtener la aproximación I sub 1. Ya, lo recupero ese valor, le sumo el 1, lo multiplico por 0,1, lo divido por 2 y le sumo el 1. Y me resulta 1,10677406. Ese es el I sub 1. Y lo vamos a presentar en una tablita. Tenemos una tablita. Tenemos acá, tenemos el n, el xn y el I sub n. Entonces, si n vale 0, este valor es 1 y este valor es 1. Para n igual 0, generamos el x1 que es 1,1 y el I sub 1 que es 1,106775,406. Pero nos piden el I sub 2. Tenemos que hacer otra iteración más. Es lo que se va a ir generando en la tabla. Entonces, borro esta parte, borremos. Me interesa ese valor. Entonces, 1,106775406. Borro. Entonces, si n es igual a 1, ahí generamos el I sub 2. ¿Quién es el I sub 2? Es el I sub 1 más el H medio, que es 0,1 sobre 2 por F en x1, I sub 1 más F en x2, I sub 2. Como I sub 2. Pero ¿quién es I sub 2? Pero I sub 2, que está con asterisco ahí, el I sub 2 es el I sub 0 más, no, es el I sub 1, es el I sub 1 más el H por la función, que es el x1, el I sub 1 elevado a un tercio. Ya. Reemplacemos. Entonces, hagamos los cálculos. F en x1, I sub 1 es la función que es x1 I sub 1 elevado a un tercio.
F lo estamos calculando. El X1 es 1,1 y el I1 es el 1,106775,406 y eso elevado a un tercio. Sí. Y raíz cúbica de ese valor, felizmente está en la calculadora, y por 1,1 resulta 1,137834,729. Aquí sí que hay que tener bastante cuidadito. El F en el X2, y sus 2. De acuerdo con la función, es F en X2 por el I sub 2 elevado a un tercio. Y esto es el X2 por el X2 por el I2. Por el I2. Pero el I2 es todo eso. Entonces tengo en el paréntesis. Es el I sub 1, el 0,1 por el X1 por el I sub 1 elevado a un tercio y todo eso elevado a un tercio. Y esto es F en X2, I sub 2 es el X2 que es 1,2 y aquí el I sub 1 que es este valor, ese valor 1,10 677 5406 más el 0,1 por el X1 que es 1,1 y este valor el 1,10 677 5406 elevado a un tercio y todo eso elevado a un tercio. Ya. Vamos a ir por partes, ¿no? Calculemos esto primero. 1, la raíz cúbica de eso primero. La raíz cúbica de 1,10 677 5406. Ah, la máquina me pega un salto. Ojalá lo haga bien. 1,1067 5406. Ahí sí. Voy a calcular esto. Y multiplicado por 1,1 y multiplicado por el 0,1. Y a eso le sumo este valor. El 1,10 677 5406. Y lo sumé y lo multiplico por 1,2. Y me resulta 1,464670,655. Ya, vamos a confiar que está correcto, pero parece que no le saqué la raíz cúbica. No, no le saqué eso. De nuevo. Parece que no saqué raíz cúbica. De nuevo. Entonces tenemos raíz cúbica de este valor, de 1,10 677 54. La maquinita no me quiere ayudar. 1,106775. Si alguien tiene una maquinita por ahí, me ayuda. Profe, me dio 1,28
24, 31, 44, 3. Este valor. Sí, le saqué la raíz y después la multipliqué por un Ya, 1,2. vamos, déjame por última vez a ver si me resulta. 1.10677, no quiere. Le pegas un salto. Vamos. Sí, no le saqué la raíz cúbica a eso. Y te dio 1,28, 28, 24, 31, 44, 3. 44, 3. Ya. Ahora reemplazamos. Si. Ya, reemplacemos. Aquí, reemplacemos. Entonces, ISU 2, entonces el ISU 1, que es este valor, 1,06775406 más el 0,1 partido por 2 por este valor, el 1,137834,729 más este valor, que es el 1,28 24 31 443. Ya. Ese es el ISO 2. Hagamos la suma. Ojalá me ayude la calculadora. Entonces tenemos, sumemos esto. 1,13 78 34 729. No, de nuevo. 1,13 78 34 729 más 1,28 24 31 443. Ahí sí que logré hacer la suma. Lo sumo, lo multiplico por 0,1, lo divido por 2 y le sumo el 1,06775406. Y ahí me resulta el ISU 2, 1,188767369. Hagamos la presentación final. Las iteraciones. Tenemos n, los x sub n, los y sub n. Entonces, para n igual 0 tenemos 1, 1, y aquí 1 es el 1,1 y acá 1,06775406. Y con n igual a 1 generamos el n igual 2 y tenemos el 1, 2. Y aquí nos resultó 1,18 8 7 6 7 3 6 9. Ya. Esa es la parte A. Veamos cómo andamos con valores exactos. Entonces, el I en 1, que es 1, el I en 1,1. Entonces, vamos a evaluar. Aquí tenemos entonces el 1,1 al cuadrado, le sumo
el 2 lo divido por 3, lo elevo al cubo y le saco la raíz cuadrada. Me queda 1,1068166608. Y andamos muy bien, ¿cierto? Andamos muy bien. Es este es el valor, 1,0 y 1,10. Y el otro, el I en 1,2. Tenemos acá el 1,2 al cuadrado. Parece que en el ISUB 2 le faltó un número, que quizás no le cuadre mucho con el 2 porque al costado había notado que era 1,1067775206 y en la fórmula notó que era 1,06. Eh, En el esquema de arriba le faltó un 1 entre la coma y el... ¿Dónde? Este, Claro, ahí era 1,10. 1,10. Ah, yo puse Sí, 1,0. claro. Y puede que ahí no cuadre mucho 1,10. con... Y aquí entonces Porque 1,10. el Ahí. el ISUB 2 cambiaría. Sí, porque 1,10 y 1,10. Ahí sí que está mucho mejor. Entonces chequeamos ese valor. Eso. Lo vamos a rehacer ese. Entonces chequeemos esto que es 1,137834,729 más 1,282431,443. Ahí lo estoy sumando. Lo sumé. Lo multiplico por 0,1 y lo divido por 2 y le sumo ese que me faltó el 1, que es 1,10677540,6 y me resulta 1,22. 1,2277. No, pues este es el que tengo que poner acá. 1,227788,715. Veamos cómo estamos con el valor exacto. Ya. Es el valor aproximado. Valor exacto aquí. Entonces, el 1,2 lo elevamos al cuadrado y le sumo el 2, lo divido por 3, lo elevo al cubo y le saco la raíz cuadrada. Me resulta 1,227879,594. Ya, estamos bien. Ahí está. Entonces aquí hay un montón de, bueno, este ejercicio fue preguntado en prueba y como hay que hacer mucha iteración, entonces no, muchos cálculos, entonces no se exige hacer el valor de n que sea lo más chico posible, porque se está pidiendo 2 iteraciones. La letra B, ¿cuál es la exactitud? ¿Cuál es la exactitud? Entonces ahí comparemos, saquemos el error, la diferencia del i en 1,2 con el i en 2. El i en 2. Que es buenísima. ¿Ya? Veamos. Tenemos ese valor que lo voy a recuperar. Y le resto el 1,22778. Ájala. 1,227879
594 menos 1.1068 16608. Y hice todo, puse la de arriba. Menos mal que me di cuenta. 1.22777788 715. Ahí sí. Me da el 9 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, a la menos 5. Ya. Hago la diferencia con ese. Y ese que es, multiplico por 10, divido por 10, porque no tengo que comparar por el 5 por día a eso menos lambda más 1. Tenemos eso, y eso es 0,9 por 10 a la menos 4. Ya. Y eso que es menor que el 5 por 10 a la menos 4. Entonces, lambda más 1 igual a 4, eso va a implicar que lambda es igual a 3. Es decir, se obtiene una exactitud hasta la tercera cifra decimal. Eso. Ahí tenemos. Aquí lo podemos ver, 227 con 227. ¿Ya? Incluso, ahí sí, eso es. Eso era la sección de hoy. ¿Ya? Ahora, más de esto es repetir nomás lo anterior. Lo que hay que tener cuidado entonces es la evaluación de la función. Por eso que lo hice paso por paso. ¿No? Paso por paso. Bien, jóvenes. Scarlett, Mares, Nicolás. Chao, profe, gracias. Javiera, Bastián, Alejandro, nos vemos la próxima semana. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Ah, ¿Profe? sí.